Reddit pregunta: gente que ha servido en el ejército, ¿cuáles son algunas experiencias paranormales que has tenido en los Estados Unidos o en el extranjero? Conocimiento de segunda mano de los marineros de hoy en día que se alojan en los cuarteles originales de la Armada que fueron estrangulados durante el ataque de Pearl Harbor. Un marinero se quedó sin papel higiénico en el baño, que de otra manera estaría desocupado, y le arrojaron un rollo por encima de la cabina de manos desconocidas. También escuché de otro marinero que estaba de guardia y desapareció por más de una hora. Se desmayó y cuando despertó estaba tirado en la alfombra. Todo a su alrededor estaba empapado, pero él estaba seco. No recordaba absolutamente nada. Quizá algunos tipos de la Marina de Hawái puedan corroborar esto, pero he oído que los cuarteles son espolosos. Mientras vivía en antiguos barrios militares en FT a principios de la década de los 2000, Gordon Ga, mi hija muy pequeña, nos contaba sobre el chico de ojos rojos que hablaba con ella mientras estaba sentada contra el techo en la esquina de su habitación. Temía salir a la calle por la noche, ya que con frecuencia sentía que algo me seguía por el perímetro de la casa en la oscuridad. Nunca he sentido esa sensación de ser casado en ningún otro lugar en el que he vivido. Mientras estaba estacionado en Pearl Harbor y mientras terminaba mis rondas como CDO, regresaba a mi oficina alrededor de las 2300 para recoger algunas carpetas. Conocía el diseño del plano de planta abierto, por lo que la única luz encendida estaba en la parte posterior del piso, a mitad de este mismo. Escuché lo que suena como una vieja máquina de escribir y alguien hablando, pero no lo suficientemente alto o claro como para entender lo que decía. Se me pusieron los pelos de punta y salí por la puerta. Al día siguiente estaba comentando al respecto a una de las tías que trabajan en mi departamento. Ella mencionó que durante el ataque de Pearl Harbor, uno de los secretarios que trabajaba en ese piso fue asesinado. Hasta el día de hoy, el pelo en la parte posterior de mi cuello todavía se levanta cuando pienso en eso. Nada paranormal, pero aluciné mucho durante los ejercicios de 3 a 5 días en los que solo dormíamos de 1 a 3 horas al día. Vi casas en medio del bosque que no existían, escuché y sentí que la gente se acercaba sigilosamente mientras estaba en la posición de observación. Luego vi las cabezas de las personas y mirarme mientras caminaba en formación. Escuché silbidos y susurros caminando por el bosque. No dormir, créanme que es una gran droga. Al final de uno de los ejercicios, tuvimos que limpiar nuestras armas en el pasillo mientras estábamos de pie, porque muchos de nosotros nos quedábamos dormidos mientras estábamos sentados. Recuerdo que estaba limpiando mi rifle y me quedé dormido de pie. Golpeó la pared detrás de mí y me desperté. Cosas bastante locas. Mientras patrullaba en Ruff Feldwell, mi manejador de K9 decidió darme algo de capacitación en el trabajo para búsquedas de edificios sin correa. Me llevó a un edificio abandonado y comenzó a mostrarme cómo limpiar los primeros pisos mientras dejaba que el perro hiciera lo suyo. El edificio estaba muy anticuado, con alfombras rotas, tejas caídas y basura esparcida por todas partes. En el tercer piso nos sorprendió descubrir que todo había sido completamente renovado y parecía prácticamente nuevo. El perro había corrido hacia adelante y estaba sentado frente a la habitación quejándose. Hacia el final del pasillo, mi compañero volvió a llamar al perro con la correa y procedimos a llamar a la puerta.
nos sorprendió cuando una señora abrió la puerta en pijama, claramente angustiada. Resulta que ella era TDY y no tenía espacio en el alojamiento regular. Sin embargo, vi un fantasma una vez parado más allá del perímetro iluminado en una patrulla a pie. Yo era un soldado de infantería en el ejército estacionado en Fort Bliss. Cuando llegué allí, me pusieron en unos cuarteles súper horribles. Una noche me desperté y la luz de mi armario estaba encendida. No hay problema, pensé que me había olvidado de apagarlo. Lo arreglé y volví a dormir. Desperté de nuevo y volvió a encenderse. El interruptor de la luz estaba encendido y todo. Fue espeluznante como el infierno. Estaba en los Marines. Estuvimos en Onikawa por un tiempo. El batallón con el que serví rota con una compañía en Onikawa durante unos meses en un ciclo. Yo estaba haciendo una simple patrulla con un par de otros tipos. No es una gran cosa, solo alrededor de las áreas restringidas cerca de la base. Un tipo repentinamente dice que hay una mujer caminando por la playa y no puede hacer que se detenga. Otro tipo viene del extremo opuesto para tratar de cortarla. Quiero decir que no queríamos dispararle ni nada y ambos se acercaron a ella tratando de llamar su atención. Cuando estábamos a unos 50 metros de ella, ella se volvió para mirar el océano y según ellos, simplemente desapareció. Podrían estar bromeando, pero de ser así, ambos deben de ser muy buenos actores porque parecían sacudidos por el infierno. En el ejército nunca experimenté nada paranormal, pero hace 10 años en Afganistán, como contratista en Bagram, vi algo horrible. Estábamos fumando un cigarrillo con este bosnio y estábamos rodeados de montañas. Vimos 50 aviones todos los días sobre nuestras cabezas. Había un avión que iba cada vez más abajo, fue directamente a una montaña, sin accidente, sin explosión, simplemente desapareció en una maldita montaña. ¡Qué demonios! Cuando estaba estacionado en Corea del Sur en 2008, tengo un recuerdo muy claro de haberme despertado con alguien en la habitación en mi cuartel. Me senté derecho en la cama y había un soldado de la República de Corea del Sur inclinándose cerca de mi refrigerador. Recuerdo claramente que era un soldado de la República de Corea, no un Katyusha, que son integrantes del ejército coreano que trabajan con las fuerzas estadounidenses. En ese momento, Katyusha usaba AC-1 modificadas, pero llevaban el patrón verde de BDU de los soldados regulares de la República de Corea. También era joven, tal vez unos 20 años. Tomé una bocanada de aliento de sorpresa, lo que hizo que se separara y me mirara. Recuerdo que parecía tan sorprendido y confundido como yo. Y luego se fue. Me lo pasé muy mal volviendo a dormir. Nota al margen, soy mujer, por lo que pensar que alguien estaba en mi habitación era lo suficientemente aterrador. Estuve sirviendo en un barco de ataque militar durante 3 años. Todavía recuerdo esto de una de mis primeras velas. Es la mitad de la noche, alrededor de las 4 a.m. Estaba terminando un turno de noche y decidí ir a una de las cubiertas externas un poco antes de irme a dormir. Salí y miré al mar y vi la cara de mi abuela. Ahora mi abuela había estado muy enferma por un tiempo y todos sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que, ya saben, de cualquier forma que veo su cara en el agua, de repente pensé, para mí, creo que está aquí para despedirse. No me asustó la idea, solamente me puse algo triste. La vi saludando hacia mí en el agua, un poco de sonrisa y luego simplemente desapareció. Con mucha calma volví al barco y me fui a dormir. 2 días después
Volvemos a la orilla y podemos usar teléfonos celulares. Llamé a mi papá y él me dice que la abuela había, ya saben, pasado a la otra vida. Luego me dice que sucedió alrededor de las 4 a.m., 2 días antes. Nunca le dije esto a nadie. Un CO258 tiene una bahía encantada para los alumnos. Estaba en llamas una noche y vi a alguien con BDUS completo salir de entre las literas y entrar al baño. Me pareció extraño que estuviera en uniforme completo en medio de la noche. Luego pensé que era aún más extraño cuando no volvían a salir después de unos minutos. Entonces caminé para ver quién era y claro, no había nadie allí. Lo atribuí a una depravación del sueño y seguí mi turno. Avanzamos rápidamente 4 años y me hice amigo de un compañero veterinario y resultó que teníamos que ir a la misma unidad básica de trenes con solo 8 años de diferencia. Hablamos de, ya saben, lo básico y entonces él me pregunta si alguna vez vi a un fantasma. Lo pensé y le dije, nah. Luego procedió a contarme sobre el escenario exacto que había visto. Me dieron escalofríos y me di cuenta de que, de hecho, había visto al fantasma. Al parecer, el pelotón escondido había sido alertado de su presencia por un sargento de instrucción. Unos años antes de llegar allí, un aprendiz se había suicidado en el baño. Estaba estacionado en Japón y vivía en los dormitorios. Bonitos dormitorios incluso, tan agradable que tenía una puerta en mi habitación y baño. Cualquiera que trabaje en el ejército sabrá lo feliz que es eso, pero solo dormí en mi habitación un puñado de veces. Verás, estaba en el baño relajándome con la puerta abierta, porque vivo solo. Entonces miré hacia arriba y lo vi. Algo se había metido rápidamente en mi habitación y no tenía idea de qué rayos era. Mi cerebro no podía procesarlo, pero claramente algo entró en mi habitación. Cuando salí del baño, fui cuidadosamente a la habitación y miré alrededor. No había nada, por supuesto. Dormí en la sala de estar en el sillón reclinable esa noche. Luego, días después, esto sucedió nuevamente, la misma situación. Algo me estaba mirando desde la esquina de la puerta y estaba dentro de mi habitación. Yo estaba pálido y tenía el pelo oscuro, un desenfoque extraño y algo completamente extranormal, pero, a pesar de todo, parecía algo humano. Por eso, nunca volví a dormir en esa habitación durante los 8 meses que estuve en esa residencia. Dormía en mi sillón reclinable todas las noches. No se lo dije a nadie porque pensé que solo estaba viendo cosas y que mi cerebro estaba tratando de llenar las piezas. Actualmente estoy sirviendo como infante. Mi batallón fue a Brunel durante 3 semanas para un entrenamiento en el extranjero. Al llegar al campamento, todos notamos que había una cabaña en el medio que estaba vacía. Le preguntamos a los soldados qué rayos era y simplemente nos aconsejaron que no ingresáramos en ningún momento, ya que aparentemente era casa para un espíritu que no podía salir del área. 2 semanas después, una noche, salí a la esquina de fumar a las 2 de la madrugada para tomar una calada y darle una videollamada a mi novia. Mientras hablaba con ella, noté que mi cámara podía ver la entrada de la cabaña en el fondo. Comencé a sentirme realmente extraño, como si alguien me estuviera mirando, solo para ver algo humanoide parado justo en la puerta riéndose. Pude escuchar su risa a través del auricular que tenía puesto. Salí de allí de inmediato. Aparentemente, ya no estaba. Cuando estaba estacionado en Camp Lodge, presencié algunas experiencias paranormales bastante locas. El más grande sería ver a un chico beber un litro entero de vodka y luego salir corriendo y correr un PTF perfecto a la mañana siguiente. Esa cosa es definitivamente una actividad paranormal. Tenía que haber sido poseído por el demonio del alcohol o algo así.
Marines, el primer lugar del destino estaba en el cuartel de la Marina en Washington, D.C. Muchas cosas extrañas sucedían allí en la casa del comandante, como fotos de excomandantes cayéndose de la pared cuando pasabas, muy espeluznante con algunos de los muebles viejos allí, algunos en los que la gente había pasado a la otra vida. Luego está el Navy Yard en el centro de la alberga Navy Admirals. Por la noche, en uno de los edificios, una mecedora comenzaría a mecerse de la nada sin viento. Hubo informes de un par de zapatos que caminarían mágicamente por los pasillos si no los observaran, pero la verdad es que yo nunca los vi. Estas cosas no son demasiado exageradas por sí mismas, pero con la atmósfera del lugar es bastante espeluznante. Mucha gente ha muerto en esos viejos edificios, muchos por suicidio, y hay una extraña sensación de temor que se cierne sobre todo el lugar. Esto es espeluznante. Durante BMQ me levanté por la noche para ir al baño. Pude escuchar pasos antes, como si alguien más también se dirigiera al baño. Más adelante vi la puerta del baño cerrarse, como si alguien acabara de entrar, pero cuando entré no había nadie allí. No es tan dramático, pero me hizo sentir bastante extraño. Estacionado en Okigwana, en la base de Camp Kaiser, uno de los marines que estaba en mi tienda bebía en la habitación 101 o 102 del cuartel, y este mencionaba haber visto a una dama de negro. Era una joven japonesa vestida con un elegante disfraz que solo se miraba por la noche. Terminé convirtiéndome en compañeros de cuarto con él unos meses más tarde en esa misma habitación. Algunas veces cuando dormía frente a la pared podía sentir algo parado detrás de mí, pero cada vez que miraba yo no veía nada. Terminamos saliendo de la habitación cuando un vaso sentado en el botiquín sobre el fregadero cayó misteriosamente y lo rompió. Avanzamos rápidamente hacia el fregadero que estaba reparado y otro marín se mudó a esa habitación. También mencionaba ver a esa señora y escuchar extraños gritos por la noche. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Cosas extrañas. En ese momento estaba en Okinawa. Seguimos adelante. Si no lo sabes, busca en Google esa extraña isla en Fukin. Bueno, mi cama estaba sobre pilotes como en una litera, sin cama de fondo. Mi refrigerador estaba debajo de mi cama con un espacio de aproximadamente 6 pulgadas, que probablemente era lo más alto. Durante las semanas siguientes, mi cama se balanceaba arriba y abajo. Intentas recostarte en la cama y pasas de un sueño ligero a quedarte dormido. Tu cuerpo se balancea de arriba a abajo. Probablemente no fue ni una pulgada ni fue rápido. No sucedía todas las noches y eventualmente me quedaba dormido, pero rayos, sí que pensaba que era un terremoto. Estaba en Al-Udeid, Qatar, y una noche, después de un largo turno, haríamos turnos de 16 y 18 horas, un día a la semana para que uno de nosotros pudiera tener un día libre. En fin, me encontraba caminando hacia mi habitación y esta pequeña criatura salió corriendo a través de mis piernas. Me asustó terriblemente porque era muy rápido y repentino. Simplemente no calculé cuán cansado estaba y mi mente inmediatamente pensó que el perro demonio o el perro fantasma estaba apareciendo frente a mí. Algo muy loco como eso. Salté dentro del edificio más cercano y eché un vistazo afuera. Resulta que sí había visto algo. Era un zorro fenico y había estado caminando sobre un área donde había enterrado algo de comida. Fue muy adorable verlo, orgullosamente desenterrarlo y moverlo. Estoy seguro de que pensó que ganó la batalla esa noche. Estaba estacionado en un portaaviones y vivir a bordo me convenció de que estaba embrujado. En particular, tenía un amigo que era un miembro del cuerpo Medic para todos los tipos que no son de la armada. Era alrededor de las 9 de la noche y decidí hacerle una visita a la enfermería porque estaba en servicio. Seguí un camino que normalmente no hacía.
Básicamente era la puerta de atrás. Mientras caminaba para ir a la oficina donde estaba él, miré al techo y vi lo que podía describir como una sombra en el mismo techo. Se arrastró a una velocidad muy alta y lo siguiente que vi fue que se disparó al área quirúrgica. Salí corriendo como un murciélago del infierno a la oficina principal. Cuando le dije a mi amigo, él supo de inmediato de lo que estaba hablando. Aparentemente es un hecho muy conocido. Soy un controlador de tránsito aéreo en los Marines. Estaba trabajando solo en la torre de control alrededor de las 2 de la madrugada esa noche, cuando un avión llegó a tierra. Lo despejé como siempre y lo dirigí a la pista, pero antes de que sus ruedas tocaran, se acercó a las frecuencias sonando angustiado, diciendo que había una mujer parada en medio de la pista y que estaba dando vueltas. Llamé a las operaciones de aeródromo para que salieran a echar un vistazo. Después de unos 30 minutos de búsqueda, no había nadie allí, en ningún lado. Mucho sucedió mientras trabajaba en esa torre, como escuchar al azar que el elevador comenzaba a funcionar, las puertas se cerraban e incluso gritaban. Trabajar los medios durante la noche a veces da miedo, aunque estoy seguro de que algunas de las cosas eran otros marineros imbéciles jugándome bromas. Pero un piloto sin duda dice que vio a una mujer en la pista. Eso siempre me espanta.